Hola, les saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a Tecolote Radio. Hoy vamos a tocar un tema muy controversial, muy polémico. Vamos a hablar de la tanatopolítica, o sea, de las políticas a través de las cuales se administra todo aquello que tiene que ver con la muerte, con la finalidad de gobernar de determinada manera. Son políticas que, actualmente están aplicando muchos gobiernos aprovechando la llegada del coronavirus, o bien porque participaron en la creación de esta pandemia que mucho se dice no se presentó como parte de un fenómeno natural. El término tanatopolítica viene de dos palabras griegas, Thanatos, que es el nombre del dios griego que administraba la muerte, es decir, que mataba sin violencia, y política, que se refiere a las formas ideológicas a las que se orientan las acciones de un gobierno, un régimen para alcanzar determinados objetivos. Entonces, cuando hablamos de tanatopolítica, hacemos referencia a todas las políticas que tienen que ver con la administración de la muerte pacífica, sin violencia, desde el Estado. Son cada vez más los investigadores sociales que sostienen que entre los gobiernos neoliberales actuales hay varios que están aplicando tanatopolíticas. Desde que comenzaron estos gobiernos, es común oír en la radio, en la televisión, en las redes y hasta a los gobernantes hablar de las múltiples maneras en que se ejerce la violencia, el aumento de la desigualdad, los daños al medio ambiente y a los seres humanos, la violación de los derechos humanos, la militarización de los territorios y, sobre todo, del impacto de la pandemia que ataca a los sectores más vulnerables. Esta forma de manejar la información genera miedo y desconfianza en la población y, en lugar de evitarlo, tal parece que tanto los gobiernos como los empresarios están decididos a generar en la población esos sentimientos como que si quisiera que nos comportáramos de determinada manera. En el momento de hacer frente a la pobreza, a la desigualdad, al militarismo y a la pandemia. En otras palabras, están aplicando tanatopolíticas. En lo que se refiere a la pandemia, en los 8 meses pasados se ha generado un gran miedo social con relación al contacto que se pueda tener con familias o personas que contengan el COVID-19. Tal miedo ha sido transmitido por los medios de comunicación y la mayor parte de la prensa escrita, debido a la forma en la que han manejado los datos estadísticos generados por la Secretaría de Salud. Tal parece que la extrema derecha, conformado por los empresarios más conservadores, pretende imponer un nuevo orden social, tomando el miedo como un calmante o como música que amansa las fieras. Valiéndose de recursos tanatónicos, los gobiernos y los empresarios han impuesto sin violencia nuevos modelos o formas de trabajo que se acoplan a las exigencias de estandarización de los comportamientos y permiten establecer jornadas de trabajo de lunes a domingo, para tener a los trabajadores a total disposición de las empresas o instituciones de gobierno las 24 horas del día. En esta nueva forma de trabajo destaca la aceptación voluntaria del confinamiento, como si fuera algo natural, sobre todo los jóvenes que lo aceptan en vez de manifestar las frustraciones que les genera estar encerrados. Según los investigadores sociales que han estudiado las tanatopolíticas, la racionalidad económica está integrada en el quehacer diario, en el cuerpo del individuo y en su vida privada, por lo que les ha sido posible a los políticos y a los empresarios unir todo lo relacionado con la vida-muerte a las condiciones de los mercados para imponer con más fuerza las leyes de la economía de libre empresa. Así pues, a través de los
política, se evidencian los ejercicios del poder que implantan las instituciones de mercado liberal actual y los gobiernos neoliberales, que utilizan lo que hacen los sujetos y las poblaciones cuando hablan, piensan y actúan en relación con la vida y la muerte, lo que nos invita a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, a compartir las ideas y los pensamientos que nos genera el encierro y el miedo a las enfermedades, a los militares, a la policía y al propio gobierno, a reflexionar sobre cómo combatir las tanatopolíticas.